Agradezco a Dios y a los padres verdaderos por permitirme esta valiosa ocasión. Quiero expresar mi más sincera gratitud por este valioso momento en el que podemos compartir la voluntad de los padres. La Madre Verdadera tiene un profundo interés y una gran determinación respecto a la gran epopeya del pueblo elegido coreano. Aunque fui llamado sin conocer mucho al respecto, en los últimos meses me he enfocado en los contenidos que los padres, en particular la Madre Verdadera, han revelado. En esta primera sesión abordaremos una visión general del tema. Por lo tanto, quisiera dar una breve introducción sobre las palabras de la Madre relacionadas con la gran epopeya del pueblo coreano, así como el proceso inicial de su desarrollo. También explicaré cómo está estructurado este tema en general. En especial, dado que ustedes son pastores, considero importante que comprendan bien la estructura de este tema. Esa comprensión les permitirá explicar claramente estos contenidos a los miembros. Por ello, quisiera compartirles detalles al respecto. Además, la verdadera Madre ha compartido personalmente la introducción a la gran epopeya del pueblo elegido coreano. Voy a comenzar con una breve introducción sobre este tema para dar inicio a esta sesión. Primero, leeremos las palabras de la Madre, texto que ustedes pueden ver en la diapositiva. La era del Cheonilguk es la era de una nueva historia. La Sagrada Escritura del Cheonilguk es el libro Champumorón, contenido revelado en la epopeya del pueblo elegido de Corea. Según mi comprensión, la verdadera Madre, en preparación para la ceremonia de entrada al Cheononggung el próximo año, está llevando a cabo dos aspectos fundamentales. En lo externo está ofreciendo el Cheononggung como un templo físico al Padre Celestial, al Padre y Madre Celestial. En lo interno está enfocada en un trabajo significativo que incluye los 14 cuadros sagrados que se encuentran en el templo Cheonil, que seguramente algunos de ustedes ya habrán visitado. Y la Madre Verdadera ha establecido el Champumorón y está trabajando en la preparación de una exhibición sobre sus vidas, la vida de los padres. Asimismo, en el segundo subsuelo del Cheononggung se está preparando una galería dedicada a la gran epopeya del pueblo elegido coreano. Ella explica que todos estos aspectos están interconectados, no son elementos independientes. En particular, desde la perspectiva del Cheonilguk, la Madre Verdadera se refiere a esta era como la era providencial de la perfección de los padres verdaderos. Dentro de esta época señala que el contenido más importante de las Escrituras es el Champumorón. Además, enfatiza que este principio se manifiesta claramente en la gran epopeya del pueblo elegido coreano. Por eso la Madre nos dijo que lo que estamos compartiendo es la verdad histórica sobre cómo Dios dio nacimiento a la hija unigénita por ser el pueblo elegido. También nos ha instruido a educar y promover la gran epopeya del pueblo elegido coreano a nivel nacional. A través de la Federación de Familias se nos ha dicho que reguemos el país de material de promoción. Esto señala la importancia de difundir profundamente este mensaje. Nos ha dado la instrucción de promover activamente este mensaje. Además, nos ha pedido que eduquemos en primer lugar a los líderes. Siguiendo las palabras de la Madre, estamos llevando a cabo la educación de los pastores en Corea, además de recorrer los distritos a nivel nacional. Y de acuerdo con la solicitud de las instituciones provinciales, continuamos educando. Ahora procederé a leer nuevamente las palabras de los padres. En cuanto a las palabras de la Madre Verdadera, según el principio de la creación, si nació el Hijo unigénito, también debía nacer la hija unigénita. Leeré solo las partes subrayadas en rojo. La esperanza de Jesús, quien nació después de 4.000 años bíblicos, era convertirse en uno de los padres verdaderos, en el Padre verdadero. Y para llegar a ser el Padre verdadero, debía encontrar a la Madre Verdadera. Hanul Pumonim eligió al pueblo coreano. Debido a que el pueblo de Israel crucificó a Jesús, la hija unigénita no pudo ir a Israel, nacer en Israel. Por eso pensé que era necesario crear y mostrar la gran épica del pueblo escogido coreano, para demostrar que es un pueblo acompañado por Dios. En comparación con la época de Jesús, hay muchas más pruebas en que Dios estuvo y está con este pueblo. El principio de la creación es el de los pares. Dios creó al hombre y la mujer como los antepasados de la humanidad. Sin embargo, aunque nació el Hijo unigénito, Jesús, la hija unigénita no pudo nacer. El cielo debe triunfar, definitivamente, tener victoria, porque debe ver la perfección de lo que inició. Por eso eligió al pueblo coreano en el oriente y lo ha educado como un pueblo justo, un pueblo escogido.
Debemos entender la obra de la providencia de Dios. Se creó la gran epopeya del pueblo escogido coreano. A través del pueblo judío vino Jesús y a través del cristianismo se transmitió la tradición de Jesús. Jesús regresará para realizar la fiesta de la boda del Cordero. Por eso era necesario que naciera la hija unigénita. Dado que esto debe darse a conocer en el mundo y que el cristianismo debe entenderlo, se creó la gran epopeya del pueblo escogido coreano. La responsabilidad del pueblo escogido no debe ser como la de Israel, que solo dio lugar al nacimiento del hijo unigénito. Este pueblo debe aceptar a la hija unigénita, quien trae la culminación de la providencia. Si esta nación y sus líderes políticos la aceptan, los problemas actuales, como la relación con Corea del Norte y la baja natalidad, se resolverán. Este pueblo debe saber que es el pueblo escogido y debemos hacérselo saber. El 19 de octubre, durante el discurso del director Song Yong-chol, la Madre Verdadera llamó a varios líderes para hablar con ellos. Durante esa conversación expresó su preocupación por la guerra entre Rusia y Ucrania, así como por la situación de la península de Corea, y formuló diversas preguntas sobre estos temas. En ese contexto, la madre compartió sus pensamientos sobre el problema de Corea del Norte. Señaló su preocupación por la falta de cambio en el país y, en relación a esto, subrayó que para lograr un cambio real en Corea del Norte es necesario educar a los líderes norcoreanos sobre la gran epopeya del pueblo elegido coreano. La madre ya tiene en mente tales planes, aunque no es fácil que se realicen en la práctica. Pude comprobar que ella ya tiene una visión completamente diferente a la nuestra y que está llevando a cabo la providencia desde una perspectiva mucho más profunda y elevada. Ahora voy a leer nuevamente palabras de la madre. La conclusión es esta: si no se unen con la hija unigénita, la madre verdadera, no podrán entrar al reino de los cielos. Eso deben entenderlo. Diciendo eso, agregó: este es el final de la historia provincial, el final. No habrá otro momento como este en el futuro. Es así de importante. La providencia se cumplirá, porque yo estoy aquí, pero el problema son ustedes. El destino de ustedes, que han seguido la providencia, no debe terminar como el de Moisés, ¿verdad? Ese día las palabras de la Madre Verdadera fueron realmente serias y profundas, tanto que, aunque no debería decirlo de esa manera, casi me parecieron como un testamento, dada la seriedad con la que las transmitió. Ahora procederé a leer esas palabras. Por eso estamos creando la gran epopeya del pueblo escogido coreano. Dios no puede confiar en los humanos caídos, y como Dios es el principio y el final, su obra debe tener éxito. Por ello, Hanul Pomoni eligió como pueblo escogido a la nación de la mañana calma en Asia, y a través de ella preparó a su pueblo, dando lugar al nacimiento de la hija unigénita en 1943. La historia del pueblo coreano es la historia del pueblo escogido de Oriente. El pueblo coreano dio nacimiento a la hija unigénita. Ustedes, que han recibido la bendición de los padres verdaderos, deben cumplir con su responsabilidad. Como la patria del pueblo escogido que sirve a Hanul Pomoni, ustedes tienen la responsabilidad de educar cómo servir a Dios. La madre también mencionó que al observar las pinturas sagradas Chonil, debemos ver en ellas la gran epopeya del pueblo elegido coreano. Todo está interconectado, como mencioné al principio, aunque hay aspectos externos como el Chonwon-gun, también hay partes espirituales dentro de él que están claramente relacionadas con los cuadros, el Champu Morón y la gran epopeya del pueblo elegido coreano. Esto es algo que ella ha dejado claro. Mencionó que se está elaborando el libro blanco de los cuadros Chonil y nos instruyó a organizar todo su contenido desde la perspectiva del Champu Morón y la gran epopeya del pueblo elegido coreano. Actualmente, bajo la dirección de Song Yong-chol, este trabajo de organización está en proceso. La Madre Verdadera tiene una visión clara en cuanto a esta era de la culminación de la providencia de los padres verdaderos. Desde esa perspectiva debemos ver la providencia, comprender las palabras de una manera renovada y establecer con firmeza nuestro fundamento interno en relación con la entrada al santuario Chonwon-gun. Este es un resumen de mis reflexiones sobre qué es la gran epopeya del pueblo escogido coreano. También fui llamado repentinamente. Organicé las palabras más recientes de los últimos 2 o 3 meses que la madre nos ha dado y las leí. Entonces me pregunté, ¿qué significa esta gran epopeya del pueblo escogido coreano que menciona la Madre Verdadera?
Al principio no entendíamos bien. Después de su visita a Europa, seguramente habrán oído hablar de la gran epopeya de los pueblos eslavos de Alfons Mucha. Tras verla, la madre vino y nos compartió las palabras al respecto por primera vez. Sin conocer exactamente cuál era su visión, la madre nos dijo, no hay nadie en Corea que pueda hacer esto, y así, de manera repentina, nos otorgó esta misión. Mientras reflexionábamos sobre qué significado podía tener esto, organizamos sus palabras. Primero, la directora de esta gran epopeya del pueblo escogido coreano es la propia madre. Ella es quien ha concebido esta visión y quien está verificando y supervisando cada detalle. Incluso el nombre, la gran epopeya del pueblo escogido coreano, fue decidido por la madre. 한민족 선민 대사사직도 어머님이 정하신 겁니다. 이게 그래서 Por lo tanto, al reflexionar sobre el significado del nombre que la verdadera madre eligió, lo primero fue considerar qué es esta gran epopeya del pueblo escogido coreano. Y destacamos primero la expresión desde una perspectiva providencial. ¿A qué me refiero? La madre verdadera, al desarrollar la visión que había concebido, aparentemente, aunque no puedo confirmarlo con exactitud, se reunió con alguien relacionado con la historia del pueblo coreano. Al tratarse de la historia del pueblo coreano, parece haber consultado primero a un experto en el tema, alguien más especializado que nosotros. Posteriormente, en ese entonces, cuando con Kim Dong-yeon, quien era vicepresidente de YSP, recibimos la misión de organizar y presentar un informe. Las palabras de la madre fueron las siguientes. Cuando la madre nos pidió planificar y presentar un proyecto basado en su visión, le entregamos nuestro informe. Al revisarlo, la madre comentó, lo que hizo la Asociación de Corea está correcto. Utilizó la palabra correcto. Sin embargo, también enfatizó constantemente que este contenido debía incluirse desde una perspectiva providencial y contener elementos relacionados con la providencia. Por lo tanto, ¿desde qué perspectiva debemos entender el contenido de la gran epopeya del pueblo escogido coreano? Esto debe interpretarse desde una visión providencial. No es simplemente historia general, ni un enfoque secular como el que nosotros conocemos. Lo que los padres, en particular la verdadera madre, proclaman debe ser comprendido claramente desde una perspectiva providencial y con una visión centrada en la providencia. Por lo tanto, la gran epopeya debe entenderse partiendo de un principio fundamental. ¿Quién es el sujeto de esta historia? El sujeto de la providencia de Dios son los padres verdaderos. Esta es la perspectiva desde la cual debemos comprenderla. En segundo lugar, debemos entender que a través de esta gran epopeya, los padres verdaderos, en particular la madre verdadera, tienen un propósito claro que desean manifestar. Este contenido no es algo aleatorio, tiene una intención definida y un propósito específico. No debemos verlo como una literatura común. Aunque la forma de este contenido adopta la estructura de una gran epopeya literaria, creo que debe interpretarse claramente como una proclamación provincial de los padres verdaderos y en particular de la madre verdadera. Dentro de este contenido, desde la perspectiva histórica providencial, la visión monoteísta revelada a través de la Biblia, centrada en el Dios único, se está integrando con la visión histórica del pueblo coreano. La madre está organizando todo esto en un enfoque en el que ambas perspectivas se fusionan a lo largo de la historia y la cultura del pueblo coreano. Solo así la providencia puede explicarse en relación con la península de Corea. Desde esta perspectiva me gustaría que entendieran que la gran epopeya del pueblo escogido coreano está siendo organizada por la madre desde un enfoque integrador que fusiona la visión monoteísta de la Biblia con la perspectiva histórica general. Espero lo comprendan. Y además el concepto de pueblo escogido. Desde la perspectiva provincial, la gran epopeya del pueblo escogido coreano explica el concepto de pueblo escogido de dos maneras principales. Y como mencionó en esta reunión la vicepresidenta Chung Won-ju, podemos entender este concepto de pueblo escogido de dos formas. Uno de los conceptos es que el propósito de la historia es el surgimiento de los padres verdaderos, como bien sabemos. Si lo enfocamos más específicamente, uno de los aspectos del concepto de pueblo escogido es que todo ha sido preparado para el nacimiento de la hija unigénita, la madre verdadera.
El otro concepto es que desde la realización del propósito de la historia, la manifestación de los padres verdaderos, el concepto de pueblo escogido, se basa en los matrimonios bendecidos por los padres verdaderos. Aquellos individuos, familias, tribus, pueblos y naciones que participen en la bendición serán definidos como el pueblo escogido del Chonilgu. Desde esa perspectiva provincial revela la historia del pueblo coreano que preparó el nacimiento de la hija unigénita, la madre verdadera, y su misión como pueblo escogido. Y así, después de 6.000 años, la hija unigénita se revela como la manifestación sustancial de Dios, llevando a cabo la providencia de recreación y restauración que abarca no solo al pueblo coreano, sino al cosmos a través de la vida de los padres verdaderos. Al lograr la victoria en esa providencia, completó el ideal de la creación. Su curso y la nueva verdad providencial proclamada en la era del Chonilgu son descritos en forma de una obra artística que hemos definido como una gran epopeya. En las palabras de la madre, cuando se mencionó la gran epopeya, inicialmente yo lo entendí mal, pensando que se refería solo a la pintura, a las pinturas. Creí que solo se trataba de obras pictóricas. Sin embargo, más tarde comprendí que lo que la madre tenía en mente era la necesidad de un escrito y que a través de este escrito se podía conceptualizar las pinturas o lo que llaman cuadros sagrados. Uno de los conceptos que nos dio, se ve en pequeño en la diapositiva, es que para desarrollar esto, la madre mencionó que era necesario tener imaginación mitológica. Fue sorprendente para mí darme cuenta de que incluso el Mesías utiliza ese tipo de conceptos. La madre nos dijo que en el proceso de desarrollar esta gran epopeya es necesario incluir elementos de imaginación mitológica. Esos aspectos deben formar parte de la obra. Y estos contenidos se desarrollarán principalmente en formato de gran epopeya. Sería útil que tuvieran en cuenta la estructura de una gran épica. A través de este enfoque, lo que la madre desea revelar es la verdad providencial centrada en Dios, los padres verdaderos, y especialmente en la madre, como la hija unigénita, con el propósito de proclamar esa verdad providencial. Además, la madre espera que a través de esto se logre la realización de una Corea celestial unificada, centrada en los padres verdaderos, especialmente en la hija unigénita, durante la era del Chonilgu. También desea que estos contenidos sean enseñados y materializados. Estos contenidos se prepararon en torno a 13 temas principales. Según lo que recuerdo yo, la primera vez que la madre nos dio estas palabras fue el 11 de junio. Después de organizar las palabras que nos dio, se lo informamos oficialmente a la madre, quien escuchó todo detenidamente. Y ahora creo que el libro ya ha sido publicado. Normalmente hablo rápidamente, pero hoy estoy intentando ir más despacio. Sin embargo, cuando leí este contenido a la madre a un ritmo rápido, me llevó 2 horas. La madre escuchó todo atentamente y luego preguntó, ¿cuál es el primer tema? Y yo le respondí. Entonces ella lo escuchó todo. Luego preguntó, ¿y cuál es el segundo tema? Y escuchó todo nuevamente, de principio a fin. Y así continuó preguntando. ¿Y el tercer tema? Cuando terminé de leer todo, la madre continuó preguntando, ¿y el cuarto tema? Y así sucesivamente, revisando cada uno cuidadosamente. Después que le presenté el informe completo durante 2 horas, hizo sugerencias sobre lo que debía eliminarse y lo que debía añadirse. Luego, según sus instrucciones, corregí y se lo volví a presentar, leyéndolo nuevamente durante 2 horas en total. Y también hubo correcciones parciales en el contenido, las cuales la madre señaló. Así, 13 veces se lo leí a la madre verdadera. El contenido que presenté a la madre estaba centrado en el texto escrito. Actualmente la madre está desarrollando este contenido en 3 aspectos diferentes. En este momento se está preparando principalmente con un enfoque en las ilustraciones o pinturas sagradas, los cuadros que serán parte del templo Chonel. Está estructurado en 13 temas y 62 subtemas. Al principio pensaba que se trataba solo de cuadros, por lo que le pregunté a la madre, ¿deberíamos ponerle el título de la gran epopeya del pueblo escogido coreano como algo
como pinturas sagradas, pero la madre dijo, elimínalo de pintura sagrada. Pensé que sería algo como las pinturas sagradas del Cheonilgo, pero no era eso. La madre tenía una visión más amplia. Primero pidió que se escribiera el contenido, luego lo revisó cuidadosamente, después se prepararon las ilustraciones, seguidas de la música y finalmente incluso un musical. Es probable que todo esto se presente el próximo año, o sea, en abril, durante la ceremonia de entrada al Cheonwon-gun. Después de la ceremonia principal habrá un almuerzo. Durante ese tiempo, la madre ha solicitado que los invitados vean la exposición de su vida y la gran epopeya del pueblo escogido coreano. Luego, por la tarde, se dirigirán al Centro Mundial para asistir a un musical de alabanzas. La madre está desarrollando este proyecto de manera tan amplia, con textos, ilustraciones y hasta un musical. Me preguntaba por qué está abordando todo esto de una manera tan diversa. Al comprender la gran epopeya del pueblo escogido coreano, me di cuenta de que, como mencioné anteriormente, incluye no solo la providencia de Dios, sino también una variedad de contenidos. 이 한민족 선민 대서사시에는 말씀드렸지만은 하늘 부모님의 섭리부터 시작해서 다양한 내용들이 포함이 되어 있는데요. Me di cuenta de que la madre está proclamando y explicando la nueva verdad providencial de una manera diversa, especialmente con expresiones culturales. Está buscando difundir y expandir esta verdad utilizando diferentes medios para llegar a más personas. Pude confirmar eso. La organización está centrada en la Madre Verdadera, con la vicepresidente Chon Won-ju como responsable del Task Force Team. Yo soy el secretario general y en el equipo también hay un grupo de escritores y profesores, un equipo de ilustradores y un equipo de músicos del musical de alabanzas. Estos tres equipos están operando de manera conjunta. Los miembros del equipo de escritores son todos profesores que han escrito sobre los padres verdaderos y que han contribuido a la redacción de los contenidos. Y lo primero que hicimos aquí, siguiendo las instrucciones de la madre, fue presentar un informe que estableciera la estructura básica. Lo primero que confirmamos fue el título. La gran epopeya del pueblo escogido coreano. Ustedes pueden expresarlo como la gran epopeya del pueblo elegido, como consideren conveniente. Pensé que desde la perspectiva del principio de las enseñanzas de los padres verdaderos, debía haber una explicación clara de por qué el pueblo coreano es considerado el pueblo escogido. Así que revisé los discursos de los padres verdaderos, incluyendo los 622 volúmenes de las palabras del padre y los discursos de la madre, y busqué en los principios por qué el pueblo coreano es considerado el pueblo escogido. Al revisar estos textos, llegué a la conclusión de que se puede resumir en 4 puntos clave. Ellos son la pureza y la castidad, la fe absoluta en Dios, el ideal de familias verdaderas y la cultura de Hyeojong y la relación con la fe cristiana. Estos son los requisitos que se mencionan para que el pueblo coreano sea considerado el pueblo escogido. Por eso hemos buscado eventos históricos dentro de la historia del pueblo coreano que cumplan con los requisitos de este pueblo escogido según estos criterios. ¿Por qué es esto tan importante? Porque no todo el pueblo coreano es superior, digamos. No toda la naturaleza del pueblo coreano es una naturaleza tipo Abel. Pero si los padres nacieron y se manifestaron en el pueblo coreano, habría una naturaleza nacional que podía prepararse para ello. Como sabemos, como aprendimos en la filosofía de la historia es importante no solo por los hechos, sino también porque la interpretación de esos hechos es muy importante también, o más importante. Por lo tanto, si podemos y debemos explicar que el pueblo coreano es un pueblo elegido en términos de comprender una historia, entonces, como el Mesías que se manifestó en esta tierra, como los padres verdaderos, habrá contenidos que puedan manifestar eso. Nos habló de eso y hemos buscado hechos históricos que no habían sido revelados hasta ahora. Revisamos desde la historia antigua hasta la historia moderna. Estos hechos históricos cumplen con las condiciones del pueblo elegido. Así que al principio, esto es un borrador. Presentamos unos 20 temas a la Madre Verdadera y ella pidió reducirlo a 13 y buscamos hechos históricos que se ajustaran a estos 13 temas elegidos. Además de estos contenidos, creo que hay más.
Al centrarnos en estos temas, entiendo que cuando hablamos de que Dios ha criado o preparado algo desde un punto de vista de los principios, estamos hablando de que ha criado o preparado la naturaleza nacional tipo Abel. Entonces, ¿esto solo existe para el pueblo coreano? No creo que sea así. Aunque Dios envió al Mesías para salvar al mundo entero, creo que la naturaleza nacional tipo Abel, que puede aceptar a los padres verdaderos como Mesías, puede existir en cualquier pueblo y en cualquier país del mundo. Desde esa perspectiva, creo que es necesario entender estos contenidos sobre la naturaleza del pueblo elegido coreano. Para más detalles, habrá un seminario académico sobre la epopeya del pueblo coreano en la Conferencia Teológica de los Padres Verdaderos. En este evento, el profesor Oh Hee-il presentará el concepto de la naturaleza del pueblo elegido y el profesor Chu Jae-wan también hablará sobre ello. Creo que, teniendo en cuenta estos contenidos, podrán tener una comprensión más profunda. Y esta es la estructura de la pintura Chonil, o la pintura sagrada Chonil. Las pinturas. Un tema incluye varios eventos, así que la pintura más grande mide 5 metros por 3 metros. Y la pintura más pequeña mide 3.6 metros de largo por unos 3 metros de alto. Así que cuando una persona se para ante ellas, así se verá. Por lo tanto, vamos a mostrar brevemente en este video cómo está preparado el segundo subsuelo del Chonwon-gun. No está en la presentación de PowerPoint. Cuando entran allí, la madre dijo que se debe usar un gran pabellón de exhibición para la epopeya del pueblo elegido coreano. Esta es de 5 metros por 3 metros. Son 2 piezas grandes. El 12º y 13º tema son los puntos culminantes. La madre dijo que la historia debe desarrollarse así y que no debe estar muy separada en la exhibición. Así que la historia progresa y ahora casi hemos terminado el diseño. Ya hay temas en los que hemos comenzado a trabajar. Parece que todo estará listo para marzo del próximo año. Al principio, el equipo de arte está bajo la responsabilidad del pintor Kim Gyu-tae, hermano del segundo líder continental de América del Sur. La madre estableció varios equipos, pero las pinturas de Alphonse Mua tomaron 20 años. Las pinturas Chonil tomaron 7 años, y esto debe completarse en 7 meses. Así que estamos preparando 13 pinturas. Al principio eran contenidos bastante difíciles, pero gracias a la devoción de la Madre Verdadera y la determinación del equipo de arte de Kim Gyu-tae, ahora es posible completarlos para marzo del 2025. Además, con el apoyo activo del presidente Tanaka y de la Asociación de Japón, los equipos de artistas japoneses también están aquí. Ayer también fue a verlo y está bien preparado y la madre está muy contenta. Al principio incluso la madre se preguntaba si esto sería posible. Pero realmente los equipos de los profesores, escritores y el equipo de arte trabajan incluso durante toda la noche. La madre leyó el texto y pidió que trajeran el borrador al día siguiente. Estos equipos han mejorado mucho su técnica mientras trabajan en las pinturas Chonil, así que ahora están ajustando los contenidos según el deseo de la madre. Así que la parte del pabellón de exhibición se está desarrollando según el deseo de la madre y una vez más agradecemos el apoyo activo del presidente Tanaka y de la Asociación Japonesa. Recordemos que esto está siendo presentado en un seminario exclusivo para líderes japoneses. Y lo siguiente es un musical de alabanzas creativas. La madre, mientras revisaba y actualizaba continuamente los textos de la epopeya del pueblo elegido coreano, de repente pidió reunir a todos los músicos y expertos. La razón de esto es que durante la ceremonia de ingreso al santuario en el 2025, también desea mostrar la epopeya del pueblo elegido coreano, no solo a través de las pinturas, sino también a través de un musical. Lo que me sorprendió fue que la madre dijo que todo debe ser nuevo para la ceremonia.
Ella misma está preparando por separado todo lo más valioso que tiene para ofrecerle a Dios de manera renovada. Incluso el traje ceremonial, aunque yo no lo he visto. También pidió a los líderes que usen las nuevas corbatas en la ceremonia del próximo año, que no usen las viejas corbatas. Además dijo que la música tampoco debe ser la misma de antes, de ninguna manera. No se usarán obras de Beethoven, Mozart o ningún himno cristiano histórico. Todo debe ser nuevo y debe ser creado por familias bendecidas. La madre ha llamado a miembros de Estados Unidos, Corea, Japón y a otros miembros occidentales para que compongan nuevas canciones. Se están componiendo 16 canciones para este proyecto que resultará en un musical que durará entre 80 y 90 minutos y que va a estar dividido en 4 actos. El título provisional es La Madre del Universo. Se eligió este título porque antes de la boda del Cordero, Dios se lo dijo directamente a la madre: yo soy el Alfa y el Omega. Y desde antes de la creación he estado esperando a la Madre del Universo. Según ese estándar, el título del musical de alabanza se ha decidido provisionalmente entonces como La Madre del Universo. Por supuesto que este contenido puede cambiar antes de la ceremonia, pero de momento ese es el título provisional. La epopeya del pueblo escogido coreano se compone de un total de 13 temas principales. Estos contenidos incluyen al pueblo coreano preparado por Dios, las raíces de la fe en Dios, el pueblo de la gran esperanza, la cultura y tradiciones que honran a Dios, el pueblo que ha mantenido la identidad del pueblo elegido, la creatividad y la excelente cultura del corazón que posee el pueblo coreano, la esperanza nacional en el nacimiento de la hija unigénita, el fundamento cristiano para el nacimiento de la hija unigénita, el fundamento nacional y global para el nacimiento de la hija unigénita, las revelaciones y la preparación para recibir a la hija unigénita, la santa boda y la manifestación de los padres verdaderos, la providencia para honrar a los padres verdaderos y el mundo celestial unificado que honra a Dios. La madre mencionó que los temas 12 y 13 son el destaque. La madre ha dicho que los temas 12 y 13 son los más destacados, por lo que ha indicado que estas pinturas deben ser las más grandes. Recientemente la madre ha realizado algunos cambios en la pintura del tema 13 y ha dicho que debe concluir con la Corea Celestial unificada. La pintura originalmente preparada para la entrada al Chonongun ha sido indicada por la madre verdadera para colocarse al final de la exhibición de la vida de los padres. Como verán más tarde, el lugar está preparado de manera muy reverente. La pintura será muy grande y la madre ya ha dado instrucciones detalladas sobre cómo es que debe ser dibujada. La preparación está en marcha. La epopeya del pueblo elegido coreano se basa en 3 contextos principales: la providencia de la madre verdadera, la providencia de los padres verdaderos y la providencia y la misión centradas en el pueblo coreano. En cuanto a este contenido, es necesario entender el contexto. El primer tema trata sobre los orígenes del pueblo coreano y la nación. No se refiere al carácter chino de Han, que significa otra cosa, sino que se explica en el sentido de centralidad y enfoque. Del segundo tema hasta el séptimo se explica cómo el pueblo coreano fue preparado por Dios con el propósito más importante de la providencia de la restauración, que es la manifestación de los padres verdaderos. Y en ese contexto se destaca cómo Dios hizo nacer a los padres como Mesías en medio del pueblo coreano. Especialmente se explica cómo se ha desarrollado la naturaleza nacional que permitió el nacimiento de la hija unigénita. Aunque no describe a todos los pueblos o etnias dentro del contexto de la caída, existen naciones y pueblos con una naturaleza más caída. En términos de principios, podemos ver esto como una naturaleza de tipo Caín en esas naciones caídas.
Lo que queremos explicar aquí es la naturaleza Abel de la nación que puede engendrar, manifestar y aceptar al Mesías, los padres verdaderos centrados en Dios. Se trata de confirmar esta naturaleza nacional tipo Abel y explicar estos contenidos. El séptimo tema aborda especialmente el papel de las naciones tipo Abel como Estados Unidos y Japón en el nacimiento del Mesías y de la hija unigénita. Cuando llegamos al séptimo tema y considerando que un pastor japonés está involucrado, se proporcionarán explicaciones detalladas sobre este aspecto. Se incluye contenido sobre Kanzo Uchimura, en japonés. El profesor explicará después, pero el significado provincial de Kanzo Uchimura tiene dos aspectos principales. Uno de los aspectos es la clara parte profética sobre Joseon y la profecía sobre la segunda venida. Kanzo Uchimura fue el maestro de Ham Sok-kon y Ham Sok-kon fue el maestro de Yu Hyo-yeon, quien fue el primer presidente de la asociación nuestra. Ham Sok-kon enseñó en la escuela de Osan de 1928 a 1938 y Yu Hyo-yeon asistió allí graduándose en 1933. En ese tiempo el padre también asistía a esa escuela. Uno de los aspectos es la clara parte profética sobre Joseon y la profecía sobre la segunda venida. Kanzo Uchimura fue el maestro de Ham Sok-kon y Ham Sok-kon fue el maestro de Yu Hyo-yeon, quien fue presidente de la asociación, ¿no? 우츠무라 간조가 교회가 가정이다. 가정이 교회다. 이런 말을 하게 되거든요. 그런 내용들이 전체 사상적 우츠무라 간조 Al observar el pensamiento general de Kanzo pueden ofrecer una nueva comprensión de la introducción del principio. Están conectados provincialmente y tienen un gran significado en relación con las profecías sobre Joseon y la segunda venida. Al observar estos contenidos se puede ver que aunque el papel de Estados Unidos es muy importante en la expectativa nacional preparada para el nacimiento del Mesías, los padres verdaderos y la hija unigénita, el papel de Japón también es significativo y la figura que representa la naturaleza Abel del pueblo es Kanzo Uchimura. Al llegar al octavo tema se explica cómo, mientras Dios desarrollaba la naturaleza Abel del pueblo coreano, la historia del cristianismo se conectó con la preparación para el nacimiento del Mesías, los padres verdaderos y la hija unigénita. El octavo tema explica cómo se conecta la visión monoteísta centrada en Jehová, el Dios creador, con la visión histórica general del pueblo coreano y cómo el cielo ha ido conectando esos aspectos unos con otros. Espero que lo entienda de esa manera. Los temas 9 y 10 se centran más específicamente en las revelaciones y el nacimiento de la hija unigénita y cómo se ha formado Corea del Sur centrada en la hija unigénita. Los orígenes del pueblo coreano se explican a través de la dinastía Han. Se explica cómo esos contenidos se conectan con la fundación de Corea del Sur en 1948 y cómo se vinculan con las bodas del Cordero. También se presentan nuevos entendimientos, proclamaciones y confirmaciones en torno al nacimiento de la hija unigénita. El 11º tema trata sobre la manifestación de los padres verdaderos, explicando más precisamente cómo se establece un nuevo concepto del pueblo elegido centrado en la aparición de los padres verdaderos. Creo que se refiere a la bendición. Los temas 12 y 13 son considerados como los puntos culminantes, dicho por la Madre Verdadera. Incluyen la proclamación del día de la fundación y la proclamación del establecimiento seguro del Cheonilguk, así como los grandes y victoriosos logros de los padres verdaderos. Además, se explica el significado de la era de la finalización de la providencia de los padres verdaderos centrada en el ingreso al Cheonilguk. Esa es la estructura general. Estoy explicando esta estructura porque entender este gran marco facilita la explicación y la comprensión de las próximas charlas, especialmente como hay muchos contenidos relacionados con la historia del pueblo coreano, puede ser un poco difícil de entender para los líderes de otros países. Por eso, primero, es que estoy explicando este marco. Una cosa que quiero pedir es que entiendan esto. Cuando yo estaba en el seminario, me preguntaba por qué tenía que estudiar la historia de Israel. Los nombres eran confusos y todo era muy complicado. Realmente no lo entendía al principio. ¿Por qué debo aprender esto si yo soy coreano? Claro, había una necesidad de estudiar teología, pero en una clase entendí que no se trata de ver la historia de Israel, sino de ver la providencia de Dios a través de ella.
하늘이 경륜해 나오신 섭리로 봐야 그게 보이는 Esa es la perspectiva correcta. Al llamarse historia de Israel pensé, ¿por qué tengo que aprender esto? Como estudiante me lo preguntaba. Así que lo que le pido a muchos líderes extranjeros es que, aunque esta sea la historia de Corea, sobre la historia de Corea y haya contenidos difíciles de entender e incluso nombres complicados de explicar, el punto clave es que Dios hizo nacer al Mesías, los padres verdaderos, en la península de Corea. Entonces, en ese contexto, desarrolló la naturaleza Abel del pueblo coreano. Si se puede confirmar qué es concretamente eso, viéndolo desde esa perspectiva, será mucho más comprensible y creo que aumentará la eficacia en aplicar estos contenidos a la providencia japonesa en el futuro también. Entonces, al hablar sobre la epopeya del pueblo elegido coreano, la Madre Verdadera dijo que todo debe comenzar desde el principio de la creación. Desde el principio de la creación, porque hay que entender claramente cuál es el sueño de Dios Hanul Bumonim. De modo que el sueño de Dios al crear a los antepasados humanos, hombre y mujer, a su imagen, fue para que cuando crecieran por sí mismos y se uniesen en amor verdadero, Dios habitaría en sus cuerpos y se convertiría en los padres verdaderos para vivir con ellos. La Madre Verdadera ha enfatizado esto en numerosas ocasiones, como ustedes saben, preguntando ¿cuál es el sueño de Hanul Bumonim? Claramente ella misma lo respondió: el sueño de Dios es vivir junto a los padres verdaderos y los hijos que han triunfado en la tierra, sirviendo sustancialmente a Hanul Bumonim en este mundo. Esto es algo bastante diferente. No es solo la idea de servir, sino que la Madre Verdadera enfatiza que el sueño de Dios es que hayan tenido victoria en la tierra. Al entender esto, creo que también podemos comprender claramente esta epopeya del pueblo elegido coreano. Otra cosa que considero es que la premisa fundamental para entender la epopeya del pueblo elegido coreano es el mismo punto de partida que la premisa fundamental de nuestra fe en la era del Chonilguk. Lo que quiero decir es que el ideal de Dios es el ideal de padres verdaderos y nosotros somos la religión de padres verdaderos. Al tiempo de las enseñanzas sobre el Chanbumorón he mencionado esto. La premisa fundamental de nuestra fe es algo que yo le pregunté a la Madre Verdadera. ¿Cuándo se completó el ideal de los padres verdaderos? Le pregunté y ella respondió claramente: no lo diferencies de las bodas del Cordero. El ideal de los padres verdaderos se completó con las bodas del Cordero. Lo habló claramente. Entonces, ¿cuál es el punto de partida de nuestra fe como religión de los padres verdaderos? ¿Cuándo se completó el ideal de los padres verdaderos? Con las bodas del Cordero. Lo segundo que debemos recordar es cuándo se completó la misión de los padres verdaderos. Sabemos que eso fue declarado por los padres verdaderos en Las Vegas. Estos son los contenidos conocidos como la proclamación del ideal de la unidad del amor divino y el amor humano. Esto se refiere a la unidad vertical y horizontal entre Dios y los padres verdaderos, completando, perfeccionando y finalizando el Antiguo y el Nuevo y el completo Testamento según la proclamación del 8 y 15 de mayo en el 10º año del Chonilguk. Por lo tanto, creo que debemos entender la epopeya del pueblo elegido coreano basándonos en la proclamación de que Dios y los padres verdaderos, el Padre verdadero y la Madre, se han unido absolutamente y que son inseparables. Así que agradecería que entendieran, interpretaran y aplicaran la epopeya del pueblo elegido coreano desde esa perspectiva. Por razones de tiempo, esta es la introducción. Esta es la razón por la que la Madre Verdadera ha dicho que se necesita esta epopeya del pueblo elegido coreano. Estos escritos son los que me pidió que organizásemos. Empezaré diciendo: el pueblo coreano que cambiará el futuro comienza ahora. Hablaré brevemente, así que aunque es ese contenido, la historia de la humanidad misma es una epopeya. Además, actualmente estamos inmersos en una historia moderna compleja
llena de crisis complicadas. La situación global y la situación en la península coreana son apremiantes, con la sombra de la guerra volviéndose cada vez más densa, más espesa en la península. Por lo tanto, al hablar de dónde encontrar esperanza y soluciones para resolver esta crisis, la Madre Verdadera dice que debemos encontrar un nuevo camino. Al pensar en cómo el cielo ha trabajado a través del pueblo coreano hasta ahora, la respuesta a la crisis no es humana, sino que proviene de mirar al cielo y de buscar la sabiduría divina. Además, uno de los rasgos del pueblo coreano que continuará mencionándose es la idea de que descendió del cielo. La mitología coreana enseña eso. Por eso, teniendo la idea de la ascendencia celestial y creyendo que estamos conectados con un destino divino, basándonos en la idea de la gran esperanza, creemos y confiamos que Dios nos abrirá un nuevo camino. Eso es lo que entendemos como la idea de ser descendientes del cielo. Esto se ha arraigado fuertemente en nosotros. En última instancia, esto se pregunta sobre la esencia de nuestra existencia como seres humanos y en particular sobre la identidad del pueblo coreano. Al entendernos como instrumentos para realizar la voluntad de Dios, tenemos contenidos dentro de nosotros que pueden explicarse y comprenderse como tales. En ese contexto, la epopeya del pueblo elegido coreano busca mostrar qué tipo de identidad nacional se quiere revelar. ¿No es esto asombroso? El concepto de pueblo elegido ni siquiera se aprende en nuestras clases de historia en Corea. Ningún coreano conoce esto. ¿No es esto una proclamación asombrosa hecha por la Madre Verdadera? Entonces lo que debemos confirmar a través de esta poesía del pueblo elegido no es explicar la historia de Corea. Lo que queremos revelar aquí es qué tipo de identidad nacional puede crear un mundo ideal de paz centrado en Dios. Entonces lo que debemos comprender es cuál es la identidad nacional capaz de dar nacimiento o aceptar al Mesías, los padres verdaderos preparados por Dios. En resumen, cuando verificamos la identidad nacional coreana, encontramos que está vinculada con el amor a Dios, con el amor a la humanidad, el amor a la patria, la coexistencia, la coprosperidad y la justicia común. Por lo tanto, aunque los padres han hecho esta proclamación, al confirmar que hay tales contenidos en la identidad nacional, nuevamente nos damos cuenta de por qué Dios ha preparado, ha criado al pueblo coreano. Por supuesto, esto puede parecer una identidad nacional muy exclusiva, que deja a otro fuera. Sin embargo, el concepto de amor a Dios, amor a la humanidad, amor a la patria, coexistencia, trasciende el nacionalismo. Es un concepto universal, por lo tanto quiero decir que a través de esta identidad nacional podemos confirmar la posibilidad de unificar al mundo, porque son valores universales. Lo más asombroso es que, aunque se dice que Dios ha cultivado la naturaleza Abel del pueblo coreano como pueblo elegido, los padres verdaderos han heredado directamente esa naturaleza de tipo Abel. Y han manifestado esa identidad nacional, proclamando el amor a Dios, amor a la humanidad, el amor a la patria, y ¿qué es más? Los valores de la coexistencia, la prosperidad y la justicia. Además, al globalizar y universalizar estos ideales, han logrado una gran victoria, lo que tiene un significado aún mayor. Desde esa perspectiva, creo que los padres verdaderos han redefinido el concepto de pueblo elegido centrado en la bendición de matrimonios, que es el núcleo de la salvación de la humanidad a través de los padres verdaderos. Han establecido eso y están expandiendo la familia humana, centradas en la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es el concepto de pueblo elegido que logrará la paz mundial? Se explica sobre la base de los matrimonios bendecidos. Esa es la enseñanza de la Madre Verdadera. Así, el concepto de pueblo elegido después de la manifestación de los padres verdaderos, es este. En la era del Cheonilguk, el pueblo elegido son los individuos, familias, clanes, naciones y el mundo que han recibido la bendición de los padres verdaderos. Y son pueblo elegido proclamado por los padres verdaderos, individuos, familias, tribus, pueblos y naciones que manifiestan el amor a Dios, a la humanidad, a la nación, la coexistencia, la coprosperidad, la justicia común.
Y dentro de esto quiero explicar la llegada de la encarnación del Espíritu Santo, la hija unigénita y la verdad revelada por primera vez en 6.000 años. Entonces, la epopeya del pueblo elegido coreano no significa simplemente que fueron escogidos, lo cual sería un concepto de nacionalismo exclusivista. La madre ha avanzado más allá diciendo claramente que el pueblo elegido es aquel que realiza la providencia de Dios. El pueblo que se centra en la voluntad de Dios, se une a la hija unigénita y se esfuerza por realizar esa voluntad, es más bien el pueblo elegido. Y hasta ese punto ha hablado la madre. En los sueños y visiones del pueblo coreano explica la idea de la gran esperanza. ¿Qué es lo que espera el pueblo coreano? Mientras que el cristianismo espera al Mesías siguiendo la Biblia, la madre verdadera proclama que el pueblo coreano debe esperar a los padres verdaderos. En ese contexto, la madre verdadera, como la hija unigénita, Dios Madre, está tratando de presentar soluciones fundamentales a varios problemas a través del amor de la Madre Celestial. En este proceso, mientras buscamos estabilidad religiosa y espiritual y tratamos de resolver problemas sociales, la identidad nacional de amor a Dios, a la humanidad y a la patria, coexistencia, coprosperidad y justicia común deben expandirse para contribuir finalmente a un mundo de paz duradera. ¿Centrado en qué? Se busca explicarlo centrado en la bendición de los padres verdaderos. Esto elucida que, cuando este contenido se logre en la reunificación de Corea, la verdadera paz de Dios llegará a la península coreana. Finalmente se establece claramente que este contenido puede ser un modelo para realizar la paz mundial. Así, se proclama que se otorgarán 5 bendiciones. Por lo tanto, se espera que no solo se desarrolle la cultura mundial y la humanidad, sino que también aumente el estatus, la dignidad, el rol de la nación. Creo que ejerceremos liderazgo espiritual a nivel mundial al presentar visiones fundamentales para la realización de una sociedad pacífica y moral. La Madre Verdadera ha dicho claramente que podemos establecer la base para la paz en la península coreana, especialmente en el nordeste de Asia. Finalmente, la Madre Verdadera confía en que esto desempeñará un papel como punto de partida para realizar la visión última del ideal de la creación de Dios y los valores de una única familia humana unida bajo Dios. Esa es la convicción que ella tiene. Por último, quiero decirles esto. Entiendo que el propósito de la historia de la humanidad es la manifestación de los padres verdaderos. Desde el punto de vista del principio de que la salvación de toda la humanidad comienza con los padres verdaderos, creo que en todas las naciones y pueblos existen personas tipo Abel y la naturaleza Abel dispuesta a recibir a los padres verdaderos como Mesías. Desde ese aspecto se puede considerar que Japón ha sido preparado como una nación tipo madre. Creo que Dios ha preparado a Japón, la nación tipo madre, con la naturaleza tipo Abel, capaz de recibir a los padres verdaderos. Por lo tanto, si podemos confirmar la naturaleza Abel existente en el pueblo japonés y conectarla con la providencia de los padres verdaderos, especialmente con la historia de la providencia de la restauración, creo que en esta era de la providencia de la perfección de los padres verdaderos, el pueblo japonés y la iglesia japonesa recibirán grandes bendiciones de Dios y los padres verdaderos. En ese aspecto, la interpretación de la epopeya del pueblo elegido coreano está absolutamente centrada en Dios, en los padres verdaderos y en la hija unigénita. Además, lo que debemos confirmar es que a través de la epopeya del pueblo elegido se puede verificar la naturaleza Abel que puede recibir a Dios, a los padres verdaderos y a la hija unigénita, la madre verdadera. Otro aspecto es que si esta naturaleza Abel se difunde y cada país puede confirmar y expandir la naturaleza tipo Abel apta para recibir a Dios, a los padres verdaderos y a la hija unigénita, entonces la voluntad de los padres verdaderos, especialmente la voluntad de la madre verdadera, puede difundirse y profundizarse aún mucho más. Con estas palabras concluyo este acto de apertura. Gracias por su atención.